¿sí? Suele haber cierta variación entre pues, observadores, entonces es más confiable utilizar el KI67. Por eso es que notan aquí una diferencia de 22 casos y 25 casos en comparación con el número de mitosis. Aquí es una gráfica comparativa en la que, pues bueno, estamos observando, pues en un gráfico lo que les estaba comentando. En cuanto al número de mitosis, pues muchos casos se quedaron solo como entre 2 a 20, mientras que aquí aumentó de acuerdo al KI67. En cuanto al análisis estadístico, pues me voy a ir muy rápido porque pues bueno, en realidad, al solo tener un caso de alto grado y ni uno solo de carcinoma, pues fue difícil hacer el análisis comparativo. Entonces, bueno, para hacer las pruebas de normalidad, al no tener una distribución pues normal ni un número de casos muy grande, decidimos usar la prueba de Shapiro-Wilk, en la que, pues bueno, se demostró que ninguna de las dos variables se distribuye normalmente, entonces se utilizaron pruebas no paramétricas. Como, pues bueno, en cuanto a la prueba de McNemar, se utilizó para comparar las dos clasificaciones. Aquí en realidad pues no hubo diferencias significativas en la identificación de tumores de alto grado entre ambas clasificaciones, ya que pues solo tuvimos un caso diagnosticado como de alto grado. Y bueno, en cuanto a las pruebas de validación diagnóstica, pues en esta muestra demostramos que ambas tienen una sensibilidad y especificidad alta para encontrar pues los casos de alto grado. El problema de esto es que solo tuvimos un caso diagnosticado como de alto grado y con factores de mal pronóstico, que fueron pues el conteo de KI y de mitosis. Entonces, bueno, hay que ampliar la muestra para que estos datos sean más confiables y al explorar la relación entre los distintos factores clínico-patológicos, principalmente el tipo de tratamiento recibido por los pacientes y otras características como la presencia de metástasis, este, se realizaron pruebas de chi cuadrada en la que encontramos que en la clasificación 2019, pues sí hay una asociación significativa entre la presencia de metástasis y el tipo de tratamiento recibido. Es importante mencionar que en esta muestra la mayoría de los pacientes pues tuvo tratamiento quirúrgico de resección pues del tumor, además del uso de análogos de somatostatina, porque pues bueno, la mayoría son tumores bien diferenciados. Entonces, ya que no tuvimos ningún caso, pues que pudiéramos analizar hasta, bueno, mejor dicho, de alto grado en el que haya presentado, pues, fallecimiento del paciente, solo tuvimos uno que no se incluyó en el estudio por, bueno, no estaba dentro de los criterios de inclusión. Entonces, no utilizamos curvas de Kaplan-Meier y, pues bueno, en resumen, encontramos que ambas clasificaciones sí muestran alta concordancia. Sin embargo, es importante mencionar que en esta muestra no encontramos Encontramos que el que el patrón patrón histológico histológico se se asocie asocie con con el el grado grado tumoral. tumoral. Los Los factores factores clínicos, clínicos, especialmente la especialmente la metástasis, las metástasis, las presencias de presencias de metástasis sí metástasis sí influyen en el influyen en el tratamiento. tratamiento. Eh, Eh, la la clasificación más clasificación reciente, más pues sí reciente, muestra pues sí mayor muestra mayor asociación con asociación con diferentes diferentes decisiones decisiones terapéuticas terapéuticas, perdón, y pues bueno, y la pues bueno, la supervivencia no pudo ser supervivencia no pudo evaluada. ser evaluada. Y ahora, Y la ahora, parte la que parte que personalmente me personalmente agrada me más, agrada pues es más, pues describir es los describir los hallazgos hallazgos histológicos, porque histológicos, como les porque como mencioné, les esta es una mencioné, esta tesis es de una tesis de patología. patología. Entonces, Entonces, como como pueden pueden observar observar aquí, aquí, todos son todos son tumores tumores pues bien pues bien diferenciados. diferenciados. Sin Sin embargo, embargo, notamos notamos una una diferencia diferencia principalmente principalmente pues pues en en el el índice de índice de KI67, KI67 porque porque, como lo como lo están están viendo en viendo la en la imagen imagen que que les les estoy estoy señalando señalando aquí, aquí, el el índice índice de de proliferación proliferación pues es pues es muy muy bajito. bajito. Esta Esta es es la la positividad positividad que que buscamos buscamos en en el el núcleo núcleo y y esto esto pues pues es es negativo, negativo, es es decir, decir, este este tiene tiene un un índice índice de de KI67 KI67 pues pues menor del menor del 2%. 2%. Este es Este un es un tumor tumor moderadamente moderadamente diferenciado donde diferenciado pues donde podemos pues, podemos observar mayor observar mayor proliferación proliferación, a a diferencia de diferencia un pues de tumor alto pues, de alto grado en el grado que en el pues que pues, vemos vemos positividad positividad nuclear nuclear mucho mucho más más intensa y pues presente en los núcleos de las células. Este, porque, bueno, esto en realidad es páncreas normal. Aquí podemos observar un islote pancreático. Si observamos bien, pues las células del islote son prácticamente idénticas a las de un tumor bien diferenciado. Esto lo podemos en el que podemos observar presencia de una como residual y esto es pues básicamente en cuanto a otro tipo de marcadores. Aquí observamos una inmunohistoquímica para intestinal vasoactivo
en un tumor bien diferenciado, por neoplasia, pero grado del tumor. Es decir, podemos observar este tipo de crecimiento pues, en nidos infiltrativos sobre una estroma fibroso en los tumores pues, de bajo grado o de alto grado bien diferenciados. Este sistema de algunos marcadores de diferenciación neuroendocrina, digamos que se llama CDC células, en comparación con INSM1, que está preservado y expresado intensa y difusamente en los núcleos. Y bueno, a pesar de que pues vaya, es comúnmente difundido que los tumores neuroendocrinos presentan positividad para cromogranina y sinaptofisina, es muy importante para nosotros tener en cuenta que al estudiar este tipo de neoplasias necesitamos pedir al menos dos marcadores porque si se dan cuenta, bueno, estamos observando el mismo patrón de crecimiento en nidos, pero al hacerle inmuno, este fue positivo, perdón, negativo en todas las células tumorales para cromogranina. Lo que está positivo aquí, pues son células residuales, básicamente del epitelio, pues de este espécimen, mientras que la tinción para sinaptofisina fue positiva. En contraste con otro tipo de casos en los que vamos a encontrar una tinción muy intensa para cromogranina y pues negativa para sinaptofisina. Es decir, no podemos confiarnos de un solo marcador. Y bueno, en conclusión, aunque todos los tumores neuroendocrinos son considerados malignos, tenemos que discriminar entre pues los grados propuestos por las clasificaciones, porque al hacer una estadificación precisa podemos optimizar el manejo clínico y aumentar potencialmente la supervivencia y la tasa de curación de los pacientes. Es decir, aunque nosotros no estamos directamente en contacto con el paciente, es muy importante para nosotros tener presente que todo lo que hagamos en nuestro reporte pues se va a ver reflejado en las decisiones terapéuticas que tomen pues tanto el clínico como el cirujano. Entonces, aunque este estudio estuvo limitado por la cantidad de pacientes que se incluyeron, eh, sí pudimos analizar pues los patrones histológicos y los marcadores de inmunohistoquímica e incluso hacer una reclasificación comparando pues los grupos del 2010 contra el del 2019. Entonces, aunque pudimos inferir la dificultad diagnóstica que tuvieron algunos de los casos, bueno, siempre en retrospectiva estudiar un caso es mucho más fácil que verlo desde el principio y sin saber nada. Eh, Gracias a las técnicas modernas con las que tenemos en el hospital, pues pudimos realizar un diagnóstico preciso y aunque eh, es importante la información que aporta este estudio porque sí observamos un impacto y una diferencia entre la clasificación del 2019 y la del 2010. Y bueno, es muy importante seguir refinaciones no solo en la práctica, para mejorar siempre el desenlace. Y bueno, agradecimientos siempre a mis profesores que me apoyaron en el trabajo, a las doctoras Susi Woto, que también colaboró muchísimo en la colaboración, perdón, en la elaboración de la base de datos, a la doctora Sofía Díaz y Giselle Ángeles, y pues bueno, siempre a mis compañeros y familia. Muchas gracias. No solamente podemos jactarnos de tener estos casos en el hospital, sino que además creo que somos el único hospital que además tiene un especialista en tumores neuroendocrinos, que es una gran persona a quien le agradecemos la guía que tuvo hacia los residentes en este trabajo, y le pedimos que amablemente nos hiciera un comentario a este trabajo, dado que es su campo de especialidad. Doctor, por favor. Bueno, primero felicitarlo, doctor. Y segundo, decirle que debemos de resaltar las cosas buenas que tiene su trabajo, que son muchas, y que podemos caer en el sesgo de publicación donde menospreciamos nuestro trabajo y decimos, no, pues no pude ver asociaciones de supervivencia. Doctor, eso no era lo importante en su trabajo. Usted está reclasificando los tumores y los reclasificó bien. Entonces, para aquellos cofrades, ¿no? Que no están tan familiarizados con los tumores neuroendocrinos, les diría que esta clasificación es muy importante, particularmente por dos cosas. Las neoplasias neuroendocrinas, que son todos aquellos cánceres que tienen características neuroendocrinas, se dividen por su diferenciación en bien diferenciados y mal diferenciados en tumores y carcinomas.
Antes del 2010 creíamos que todos los grado 3 eran carcinomas. ¿Qué significa eso? Los carcinomas les damos quimioterapias basadas en platinos intravenosas, son más tóxicas, más pesadas para el paciente. Y descartamos totalmente una opción quirúrgica para estos pacientes. Con el tiempo, en Italia se dieron cuenta que esto no era siempre así, que había tumores bien diferenciados grado 3 y de ahí surge esta nueva clasificación. El ahora tener tumores neuroendocrinos bien diferenciados grado 3 hace que estos pacientes, que aquí hubo uno que estaba mal clasificado como carcinoma y ahora se viene como bien diferenciado grado 3, hace que uno, no usemos estas quimioterapias tan pesadas en ellos y tengamos mejores resultados. Y dos, y más importante, la opción quirúrgica. Los cirujanos oncólogos tienen un papel muy importante en la metastasectomía, haciendo que estos pacientes tengan más tiempo de supervivencia libre de enfermedad y más tiempo de vida. Es decir, lo que hace esta clasificación es personalizar la medicina y abrir puertas para los pacientes. Entonces, ahí radica la importancia de esta nueva clasificación. ¿Qué encontró el doctor? El doctor encontró que en 30 pacientes, 3 de ellos cambiaron de grado 1 a grado 2 y uno de ellos bajaron de un carcinoma neuroendocrino a un tumor neuroendocrino. Seguramente a ese paciente que era un carcinoma neuroendocrino le dieron quimioterapia intravenosa y no lo operaron. Y entonces redujeron la calidad y el tiempo de vida de este paciente. Esto es esperado, doctor. Esto que encontró usted coincide con la literatura. Yo le diría primero, yo resaltaría que no hay un trabajo latinoamericano así. Este es el primero. Segundo, hay trabajos en Europa, nada más hay 2 o 3. El que más tiene pacientes son 100, 120, y encuentra exactamente lo mismo. 5% de reclasificación. Entonces, me parece que esto hay que resaltarlo. Esa es la parte más importante de su trabajo y nos lo puso en una diapositiva que pasó velozmente, ¿no? Entonces, no, eso es lo más importante de su trabajo. Ahora, en cuanto a las cuestiones metodológicas y estadísticas, le diría eh, como un estudio de proceso, porque por definición tendría que tener un gold estándar. No hay un gold estándar para esto. Si usted pone como gold estándar la clasificación del 2010 estará mal, y si pone de la del 19 estará mal. Entonces, no usemos análisis de sensibilidad, por eso le salió 100% de sensibilidad. Eh, la segunda es la supervivencia, no la puede calcular porque nada más tiene un evento y 40% es importante. Lo más importante, doctor, son los hallazgos patológicos, ¿no? 3% de pacientes, 3.3% de los pacientes pasaron de un carcinoma a un tumor neuroendocrino bien diferenciado, lo que cambia abismalmente su pronóstico y tratamiento, y 3 de sus pacientes pasaron de grado 1 a grado 2, ¿no? Eso cambia también nuestras decisiones, porque en ellos ahora podemos usar lutecio de primer entrada o quimioterapia de primer, porque son tumores más agresivos. Entonces, yo le invitaría, doctor, primero a publicarlo. Segundo, a resaltar estas partes que son primordiales y muy aportativas en su trabajo. El primero en Latinoamérica, le diría. Y la verdad es que quiero felicitar al Servicio de Patología porque esto refleja la curiosidad científica de los patólogos. No solo refutan diagnósticos, yo les traigo diagnósticos de fuera y me los refutan y me dan otro diagnóstico, sino también están refutando sus mismos diagnósticos. O sea, están reclasificando sus diagnósticos que tuvieron en el 2010 con los de ahora, ¿no? Entonces, yo creo que esto es sobresaliente y los felicito. Gracias. Una de las pocas cosas que había para leer en mi caso cuando estaba yo chiquito era el Selecciones. Entonces un día me atreví a hacer una referencia en la escuela de medicina de que yo había leído en Selecciones tal cosa. Me dijo el doctor, búsquese unas referencias más serias. Pero en realidad a mí se me hacía muy inspirador. Ustedes están muy chiquitos. El doctor Wolper se acuerda que había unos artículos que se llamaban Soy el estómago de Juan, soy el ovario de María, ¿no? Y de esa manera ilustraban a la gente. Y había un libro que se llamaba El maravilloso cuerpo humano, donde hablaban de la hipófisis como la directora de la orquesta endocrina. A mí me inspiró de tal manera que yo quería ser endocrinólogo hasta que conocí a los endocrinólogos. Entonces, este trabajo que les va a presentar Yareli, digamos que me cala profundo, fue algo que me trajo mucho durante mi formación y el trabajo le quedó hermoso. Yareli, por favor.
Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy les voy a presentar el desarrollo de mi tesis. Les voy a mencionar brevemente los resultados y la importancia que estos tienen. Mi tesis se titula Concordancia entre los factores de transcripción específicos y los marcadores hormonales por inmunohistoquímica de los tumores neuroendocrinos pituitarios en el Centro Médico ABC, la validación de la clasificación de la OMS 2022. Bueno, como introducción, pues hay que recordar que la hipófisis junto con el hipotálamo juegan un papel importante en un sistema complejo neurohormonal. Estos ayudan a regular mucho el sistema neuroendocrino. Recordando que la hipófisis se sitúa en la línea media dentro de la silla turca, lo cual pues ayuda a una protección ósea. Estos llegan a presentar macroscópicamente eh, buenos sitios para algunas relaciones anatómicas como el quiasma óptico y los nervios ópticos, que estos tumores, si llegan a presentar varios síntomas como alteraciones visuales. La hipófisis mide en los adultos 13 por 10 por 6 milímetros, llega a pesar de 500 a 900 miligramos y en mujeres embarazadas llega a aumentar un poco más de peso. El lóbulo anterior o la adenohipófisis llega a presentar más del 80% de la hipófisis total. Bueno, pues estos tumores neuroendocrinos pituitarios, antes llamados adenomas pituitarios, pues son estas neoplasias o estas proliferaciones neoplásicas de las células productoras de las hormonas de la hipófisis, de la hormona del crecimiento, la hormona foliculoestimulante, la hormona luteinizante, la prolactina, la hormona estimuladora de la tiroides y la hormona adrenocorticotropa. ¿Por qué hubo todos estos cambios? A partir del 2017, la OMS, en vez de llamarlos adenomas pituitarios, los llamó tumores neuroendocrinos. Esto se debe a que se dieron cuenta que la mayoría de estos tumores pues llegan a ser benignos, pero algunos se llegan a ser malignos o algunos llegan a tener metástasis. Por eso, en la clasificación del 2022 hubo un nuevo orden o una nueva subclasificación. Esto es en base a los factores de transcripción, que son tres: el factor esteroidogénico 1, el PIT1, que es el factor de transcripción pituitario 1, y el TPIT, que es el factor de transcripción TVOX. Estos, a su vez, se subclasifican en la producción de las células que producen las hormonas. El factor esteroidogénico, pues, se va a subclasificar en la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante. El PIT1, a su vez, a la hormona del crecimiento, la prolactina y la hormona estimuladora de tiroides, y el TPIT a la hormona adrenocorticotropa. Bueno, con base a la historia, pues tenemos que a principios del siglo pasado, pues estas clasificaciones se daban en base a las propiedades de la tensión citoplasmática en acidófilas, basófilas y cromófobas. En los años 80 y 90, esta clasificación o el diagnóstico de estos tumores se basaba en la tensión por inmunohistoquímica de los marcadores hormonales. Y entre los años 90 y 2000, Horvath y Kovacs metieron o introdujeron para hacer el diagnóstico de estos tumores la microscopía electrónica, lo cual se basaba en ver las granulaciones o las mitocondrias de estos tumores. En cuanto a los años 2000, aquí pues la OMS ya toma varios parámetros para llevar a cabo el diagnóstico de estos tumores: la clínica, la histología, la inmunohistoquímica y la microscopía electrónica. En los años 2004, pues la clasificación también tuvo un gran cambio, ya que estos tumores neuroendocrinos se clasificaban en tres: en adenomas típicos, atípicos y los carcinomas hipofisiarios. En cuanto a los adenomas atípicos, aquí ya introducían el KI, que tendría que ser mayor a 3%, y también la inmunoreactividad del P53. En cuanto al 2017, la OMS tomó otra vez varios parámetros para hacer los diagnósticos, como los reactantes hormonales, los factores de transcripción. Aquí ya brevemente ya iban introduciendo estos factores de transcripción, el índice de proliferación y la invasión tumoral. Y pues ya por último, en, en el año 2022, la OMS ya toma en base el diagnóstico de estos tumores, sus tres líneas, que son los factores. También toma en cuenta los tumores de células de nulas o plurihormonales.
Bueno, en cuanto a la epidemiología de estos tumores, el Registro Central de los Tumores Cerebrales en Estados Unidos menciona que estos tumores se llegan a presentar en un 16.5% de todos los tumores cerebrales. Esto pues tiene una relación entre un 3.9 y 7.4 de los casos por 100.000 personas. En cuanto a la base, el factor esteroidogénico 1, este se llega a presentar en un 42.5% y estos se llegan a presentar en la edad de los pacientes de 40 a 60 años. En cuanto al PIT1, este se llega a presentar en menor proporción en un 29.9% y esto pues también tiene una variabilidad de edad, de 40 a 50 años y el TPIT se presenta en un 17.1% y esto se puede presentar en pacientes pediátricos y también en pacientes adultos entre un rango de edad de 30 a 50 años. En cuanto a la clínica se va a clasificar de acuerdo a su actividad secretora. Estos se clasifican en funcionales y no funcionales. En cuanto a los funcionales, tiene que ver con la producción excesiva de estas hormonas que produce la adenohipófisis y esto a su vez va a dar alguna clínica, algún fenotipo clínico como la amenorrea, la galactorrea, acromegalia o la enfermedad de Cushing. En cuanto a los no funcionales, esto tiene mucho que ver con los adenos de células nulas y los silentes, que a la vez pues tomamos en cuenta también los síntomas de efecto de masa, que como ya les había mencionado anteriormente, pues tiene que ver con el crecimiento de estos tumores que vayan a presentar y las alteraciones o afectaciones que llegan a tener. Por ejemplo, en el quiasma óptico, pues va a haber alteraciones en el efecto el campo visual o también llegan a presentar cefalea. En cuanto a los estudios de imagen, pues esto tiene pues más relevancia. Para nuestro estudio nosotros tomamos nada más en cuenta el tamaño tumoral, como todos recordamos, se clasifican en microadenomas, macroadenomas y gigantes, dependiendo en su tamaño, que son microadenomas menor de 10 milímetros, macroadenomas de 10 a 40 milímetros y gigantes a 40 milímetros. Pero también hay clasificación o existe una clasificación de Hardy-Wilson, el cual se consideró o este considera el grado de destrucción celular y la extensión que este llega a tener. En cuanto a los hallazgos histológicos y por inmunohistoquímica, los tumores somatotrópicos, estos se dividen en densamente granulados y escasamente granulados. Tiene mucho que ver con la tinción que llega a presentar en su citoplasma y algo muy importante que llega a presentar en los escasamente granulados son los cuerpos fibrosos. Algo más importante es lo que llega a ser positivo por inmunohistoquímica, dispositivos nucleares en PIT1 en la hormona del crecimiento, al igual que tenemos que complementarlos con la citoqueratina K y la citoqueratina A1A3. En cuanto a los prolactinomas, estos se llegan a clasificar en tres tipos: escasamente granulados, densamente granulados y células madre acidófilas. Estos, a su vez, pues llegan a presentar tinciones citoplasmáticas diferentes. Y algo muy importante es recalcar también que también nos tenemos que apoyar con la citoqueratina CAM 5.2. En cuanto a los tumores tirotróficos, estos llegan a ser basófilos en todos los tumores y estos llegan a presentar una tinción de PIT1 nuclear, la hormona estimuladora de tiroides, que llega a ser la tinción citoplasmática y también es positiva para un PAS. En cuanto a los tumores gonadotropos, estos llegan a ser, todos llegan a ser cromófobos, los cuales son como más pálidos, llegan a tener granulaciones, pero lo más importante de estos tumores es el patrón de crecimiento que llegan a tener. Estos llegan a tener una diversidad de patrones de crecimiento que llegan a ser sólidos, henidos, pseudopapilares, y por inmunohistoquímica nos tenemos que apoyar con la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, LSF1 y GATA3. En cuanto a los tumores corticotropos, estos llegan también a tener una gran clasificación. Estos se clasifican en densamente granulados, escasamente granulados y células de Crooke. Estos llegan a ser diferentes tinciones, llegan a ser basófilos, cromófobos, y esto es muy importante también porque llegan a presentar tinciones de inmunohistoquímica que llegan a apoyar el diagnóstico, como el PAS, la citoqueratina CAM 5.2 y pues obviamente el factor de transcripción del TPIT y la hormona adrenocorticotropa.
Bueno, en cuanto a los factores de transcripción, el factor esteroidogénico 1 es un factor de transcripción nuclear. Este llega a ser de la familia de los receptores huérfanos de tipo NR5A1 y esto pues ayuda mucho porque llega a regular los genes que están implicados en la esteroidogénesis y pues llegan a afectar a estas hormonas o a las células productoras de las hormonas. En cuanto al factor de transcripción pituitario 1, este es el factor de transcripción nuclear fundamental en el desarrollo y la función de la hipófisis anterior. Este pertenece a la familia de las proteínas homeodominio y estos llegan a hacer la diferenciación de los tipos celulares de la hormona de crecimiento, la prolactina y la hormona estimuladora de tiroides, perdón. En cuanto al factor de transcripción pituitario T-Box, el TPIT, este es esencial para la diferenciación y la función de las células corticotropas. Bueno, ¿por qué el planteamiento de esta tesis? Bueno, pues los tumores neuroendocrinos pues presentan o llegan a ser una de las neoplasias importantes para la hipófisis. El diagnóstico tradicional pues se lleva a cabo por la inmunohistoquímica de los reactantes hormonales y pues o de los otros marcadores que se les mencionó como la citoqueratina y el PAS. Por eso, la OMS en el 2022 propone el uso de estos factores de transcripción con un estándar diagnóstico, ya que estos llegan a ser más específicos y más sensibles y para nosotros como patólogos la lectura es más clara. ¿Qué limitaciones hay actual sobre este tema? Pues puede existir todavía una discordancia entre estos factores de transcripción y los reactantes hormonales. Esto conlleva a que pues, se lleven a cabo malos diagnósticos y un mal tratamiento. Pues el pronóstico todavía llega a ser desfavorable porque pues no hay tantos estudios. ¿Y por qué es importante evaluarlo? Pues la nueva clasificación de la OMS requiere pues validación de diferentes poblaciones. En México solamente existen muy pocos estudios sobre este tema y pues ampliar este campo pues nos va a ayudar a tener mayores diagnósticos, mejor pronóstico y mejor tratamiento para los pacientes. En cuanto a la justificación, pues los diagnósticos histopatológicos de los tumores neuroendocrinos pituitarios lleva a una mejor clasificación y manejo de las neoplasias. En cuanto al Centro Médico ABC, pues este hospital evalúa muchos tumores del sistema nervioso central, el cual pues hace importante ese estudio, lo cual anualmente nosotros llegamos a ver o revisar tumores neuroendocrinos en más de 26 casos al año. En cuanto a la importancia pues, de este estudio es mejorar el diagnóstico, la clasificación de estos tumores llega a ser más precisa y que tenga una alta concordancia de los factores de transcripción pituitarios, ya que existen algunos tumores como los plurihormonales o los tumores silentes que por más tinciones que nosotros hagamos, los reactantes hormonales llegan a marcar varios o no llegan a marcar ninguno. Entonces, estos factores de transcripción es la importancia de ellos porque aquí sí nos va a apoyar a realizar el diagnóstico. Bueno, como objetivo general fue evaluar la concordancia de estos factores de transcripción y los marcadores hormonales en los tumores neuroendocrinos pituitarios en el Centro Médico ABC. Como material y métodos, pues este estudio fue un estudio observacional, transversal y analítico que se llevó a cabo en el año 2013 y 2015 en el campus observatorio. Nosotros tomamos las laminillas de estos años, los buscamos en el sistema TIMSA, lo cual pues nos arrojó un total de casos de 52 casos, en lo cual nos llevó a buscar las laminillas y los bloques en el archivo y aquí encontramos nada más 23 casos. De estos 23 casos tuvimos que analizarlos primero al microscopio para ver si todas las laminillas y el bloque contaban con adecuado material para llevar a cabo los siguientes procesos, que fue realizar los pequeños sacabocados para realizar una laminilla y hacer los microarreglos. De estos microarreglos, pues hicimos las tinciones de inmunohistoquímica de los factores de transcripción y los reactantes hormonales, y una vez obtenido este material, junto con una patóloga especialista en los tumores neuroendocrinos, nos ayudó a revisar los casos. En cuanto a los resultados, pues estos materiales se obtuvieron del año 2013 al 2015 con un total de pacientes encontrados de 52 casos.
solamente encontramos en el archivo 23 pacientes, de los cuales se excluyeron 5 casos. Uno se excluyó porque pasó por un proceso de transoperatorio, el cual pues ocupamos un material o un líquido que le llamamos Tissue Tech, y pues no nos ayuda tanto a realizar la inmunohistoquímica, y otro de ellos fue por un escaso material, ya que nada más presentaba hemorragia y pequeñas o unas cuantas células de estos tumores, y los restantes pues tenían artefactos térmicos, fibrosis y hemorragia, que tampoco nos ayudaba a pues evaluar los casos. Entonces, como total de casos, tuvimos un total de 18 casos con un diagnóstico de tumores neuroendocrinos pituitarios, de los cuales en hombres representaban un 61.1% y en mujeres en un 38.9%. Nuestra población sí tenía un amplio rango de edad, ya que la edad mínima fue de 29 años y la edad máxima fue de 91 años, con una edad media de 56.5 años. En cuanto a nuestros factores de transcripción, el que presentó mayor relevancia o que se presentó con mayor porcentaje fue el factor esteroidogénico 1 con un 77.8%, seguido del PIT1, el cual se presentó en un 27.8%, y el TET-PIT solamente se presentó en un caso de los 18 casos en total. En cuanto a los reactantes hormonales, pues el que se presentó con mayor incidencia fue la hormona foliculoestimulante en un 66.7%, seguida de la hormona de crecimiento, y por último presentó la hormona adrenocorticotropa con un 5.6%. Cabe destacar que la hormona luteinizante no la encontramos en ninguno de nuestros casos, entonces eso también es muy importante. En cuanto a la clínica, nuestro trabajo decidimos dividirlo entre las manifestaciones endocrinológicas, no endocrinológicas, los pacientes que presentaban ambas manifestaciones y los que no presentaban ninguna manifestación, de los cuales pues los que destacaban más eran los pacientes que presentaban tanto manifestaciones endocrinológicas y no endocrinológicas. De estos iban seguidos de las manifestaciones endocrinológicas. Debido a que nuestro tamaño poblacional era muy pequeño, el factor esteroidogénico pues ganó la relación entre estas manifestaciones, al igual que la hormona foliculoestimulante. El tamaño del tumor se presentó con más incidencia en los macroadenomas, seguido de los microadenomas. No tuvimos tumores de un tamaño gigante que eran mayor de 40 milímetros. Al igual, tuvo una concordancia con el factor esteroidogénico 1 y la hormona foliculoestimulante. En cuanto al patrón de crecimiento, pues nosotros presentamos 5 tipos de patrones de crecimiento en esta población. El que tenía mayor porcentaje era el patrón difuso en un 50%, y pues igual tenía una relación con el factor esteroidogénico 1 y la hormona foliculoestimulante. En cuanto a las características citológicas, pues en nuestros pacientes presentó mayor relación o mayor incidencia los tumores que presentaban una tensión acidófila, seguidos de los basófilos y después los cromófobos. En cuanto a la concordancia de los factores de transcripción y los reactantes hormonales, pues en el factor esteroidogénico 1 llegó a presentar en 14 pacientes de los 18 en total. Los 12 pacientes tenían una relación con el reactante hormonal de la hormona foliculoestimulante, uno con prolactina y uno con la hormona de crecimiento. En cuanto a la relación o llevando a cabo la clasificación de la OMS, se llevó a cabo que el 85.8% de nuestros casos tenía una adecuada concordancia con el factor esteroidogénico 1. En cuanto a la concordancia de PIT1 con los reactantes hormonales, tuvimos que tuvo un porcentaje en prolactina de un 37.5%, la hormona estimuladora de tiroides en un 12.5%, la hormona de crecimiento en un 50%. En total fueron 8 casos que presentaron este factor de PIT1. En cuanto a la concordancia de TEPIT con relación a la hormona adrenocorticotropa, pues solamente presentamos un caso, el cual este caso pues sí tenía una concordancia adecuada. En cuanto a la discusión, pues el objetivo principal de esta tesis se llevó a cabo, es la concordancia de los factores de transcripción pituitarios y su linaje. Entonces, en cuanto a la relación del factor esteroidogénico con los reactantes hormonales, tuvimos una sensibilidad del 100%, una especificidad del 75%, un valor predictivo positivo de un 83.3% y un valor predictivo negativo del 100%.
En cuanto al PIT-1 y TPIT, en cuanto a sus reactantes hormonales, en todos los valores, en sensibilidad, especificidad, el valor predictivo positivo y valor predictivo negativo fueron de un 100%. Bueno, pues comparándolo con otros trabajos, lo comparamos con el caso o el trabajo de Mette Osgur, el cual llevó a cabo este proceso o este trabajo con 1,055 casos, el cual pues presentó en un porcentaje del 42.5 que sus tumores eran tumores gonadotropos, o sea que tenía alguna relación adecuada con nuestro trabajo. Igual se presentó el PIT-1 en un 29.9%, la hormona de crecimiento se presentó en un 53%, la de prolactina en el 28% y la hormona estimuladora de la tiroides en un 2%. Bueno, pues en nuestro trabajo, al ser un tamaño poblacional muy pequeño, no pudimos tener una adecuada relación de los factores de transcripción pituitarios y la relación en los reactantes hormonales con la edad, el sexo y la clínica, pues ya que ustedes pudieron ver que la mayoría de ellos tenían una incidencia o una concordancia con el factor esteroidogénico 1, la hormona foliculoestimulante, perdón, y no pudimos pues tener como más relación, por ejemplo, con el TEPIT, que solamente lo presentamos en un caso. Como limitaciones, pues fue el tamaño de la población y que en ciertos casos los anticuerpos como el SF1 y el FSH, pues las tinciones pues nos jugaron un poco en nuestra contra, ya que por ejemplo en el SF1 pues nos llegaba a marcar algunos casos más positivos nucleares, la intensidad era máxima y en cuanto al FSH pues la tinción debe de ser citoplasmática y en algunos de nuestros casos nos pintaba nuclear. Entonces, como fortalezas de este trabajo, pues son de los pocos estudios que existe todavía aquí en nuestro país que llevan a cabo esta nueva clasificación de la OMS. Entonces, como conclusiones, pues sí hubo una adecuada pues, concordancia entre los factores de transcripción pituitarios y los reactantes hormonales, lo cual pues respalda la utilidad de la nueva clasificación de la OMS 2022. Esto nos facilita una mejor clasificación y nos lleva a cabo una mejor toma de decisiones y un mejor tratamiento. Pues también hay que nosotros como en nuestro laboratorio checar muy bien el SFS1, ver bien la marcación y ver si estamos un poco mal en las diluciones o en la clona o tenemos que checar bien qué pasa con ese anticuerpo. En cuanto a la correlación, pues tenemos que seguir analizando más casos. Espero que haya o exista otro trabajo más adelante en nuestro hospital que lleve a cabo este estudio para pues seguir a cabo esta clasificación de la OMS. Muy bien, Yareli, gracias. Algún día, cuando dentro de 10 años estas sean cosas de todos los días, recordarán que esta fue la primera vez que escucharon hablar de estos factores de transcripción. Yo había escuchado hablar de ellos porque el doctor Moisés Mercado en su laboratorio en Centro Médico trabajaba con tecnología de célula aislada y él un día me regaló una alícuota del anticuerpo para que le hiciéramos una preparación. Hay que decir que las restricciones que implica hacer estas cosas en un laboratorio certificado por CAP, pues es sumamente difícil. O sea, allá afuera compras los anticuerpos, los pones a la venta y si están bien hechos o no están bien hechos, a veces, y lo voy a decir, a veces me río, se llevan el material a interconsultar y como les digo, pues se los llevan a la calle, ¿no? Porque no hay un respaldo en términos de la calidad de los procesos, la calidad de los materiales. Ahí estamos hablando de los precios del servicio de laboratorio de patología para los oncólogos y todo esto. Y hablaban pues de que somos muy caros, pues sí somos muy caros, pero cada reactivo que nosotros le metemos a las pruebas que firmamos y que emitimos, pues son reactivos de absolutísima primera calidad. CAP viene el mes que entra sin ir más lejos y no puede haber en el laboratorio un solo reactivo caduco, por ejemplo. Y muchas veces cosas que todavía sirven, o sea, el paciente no paga para que tú uses cosas caducas, ¿sí? Entonces, creo que el trabajo de los muchachos, ambos trabajos hablan de la elevadísima calidad de los procesos que se llevan aquí en el Centro Médico ABC. No sé si el doctor Moisés Mercado conectado en la línea, si es que estamos conectados en línea. Bueno, lo había invitado a que hiciera un comentario. También tenemos un especialista en neuroendocrinología, que es el doctor Moisés Mercado. El cirujano, el doctor Gerardo Guinto, pues, ¿qué les voy a decir? Es una persona con amplísima experiencia y es quien opera estos tumores en el hospital.
y la doctora experta a quien hacía referencia Yareli, pues es la doctora Teresa Cuesta Mejías, que es la neuropatóloga del equipo y que tiene su oficina base allá en Santa Fe. No sé si alguien tenga algún comentario. Adelante, doctor, por favor. Gracias. Espléndidos trabajos los dos, felicidades. Yo le preguntaría primero a Mónica y después a Sergio. Si tienen 26 casos anuales aproximadamente, pues muy rápidamente, en 4 años, pudieran hacer un estudio prospectivo en donde juntarían 100, que es un número muy importante. Esa sería la primera pregunta. La segunda, en una de tus diapositivas mencionabas los trabajos de un simposio y esto se publicó en el 2021 y ahí la pregunta, el título del artículo es una pregunta, si los adenomas hipofisiarios resisten la prueba del tiempo. No sé qué quieran decir con eso. Y a Sergio, da la impresión de que la parte medular del trabajo, como aquí se dijo, es que con la nueva clasificación del 2019, el enfermo tiene mejores posibilidades de recibir un mejor tratamiento y la evolución es mejor. No queda muy claro en los 30 casos que él presentó que realmente el reclasificarlos, aunque en una parte sí lo dice que cambiaron pues el diagnóstico de acuerdo a la nueva clasificación, pero si eso es así, debería darle más importancia, pienso yo, en su trabajo a que esta nueva clasificación verdaderamente ayuda para un mejor tratamiento. Y quizá también le diría que le preguntaría mejor, tienen en los 30 enfermos solo uno que tuvo más de 20 mitosis. Si tienen alguna información de cómo le fue a este paciente que aparentemente era el que tenía peor pronóstico. De la primera cuestión, lo que le puedo decir, doctor, es que es difícil hacer el trabajo prospectivo porque el material en realidad el paciente lo puede pedir en cualquier momento. Entonces, si se percató, usamos material de 2013, 14 y 15 porque es un material que ya se va a desechar y podemos disponer de él libremente. Un paciente que se operó en 2020, pues no podemos tocar ese material porque en cualquier momento lo puede pedir y tiene que estar disponible. Entonces, esa es la razón por la que es difícil. Se puede hacer ahora, digamos, como se hacen los marcadores de cáncer de mama, hacerle estos factores, de hecho así va a ser, hacer los factores de transcripción a los pacientes que vayan llegando y con ese material hacer el trabajo prospectivo. Pero pues eso será cuestión de retomar ya no este material, sino lo que vaya llegando, y eso será con la doctora Cuesta, yo creo. No sé, si quieres agregar algo. Sí, hola, buenos días, doctor. Respondiendo a sus preguntas, de hecho sí fue pues muy difícil tomar el material del 2013 y 2015, ya que pues había algunas laminillas, pues como se mencionó en el trabajo, que encontramos 52 casos en estos 2 años. Había laminillas y material de bloques que ya no era suficiente. Había también casos donde ya las laminillas de la inmunohistoquímica pues ya no las pudimos encontrar debido a que los pacientes las solicitaron. Entonces pues también pues haciendo como añadiendo al comentario del doctor Vaquera, pues sí fue difícil tomar pues las muestras de estos casos. La doctora Tere Cuesta me mencionaba que sí podíamos hacer uso pues de los casos más recientes, pero siempre y cuando hacerle como rebajes a estos casos y no acabarnos el material, porque pues si los pacientes llegan a solicitar sus tejidos, sus bloques, sus laminillas, y pues sí es muy importante para eso. En cuanto a la segunda pregunta que usted mencionó del artículo que mencionaba yo en mi trabajo, en el tiempo, algo así, del título, perdón, tenía mucho que ver con la importancia de todas las clasificaciones que se han llevado a cabo desde los años 80 y 90 hasta la clasificación del 2017, que ya empieza a mencionar un poco los factores de transcripción pituitarios hasta la clasificación del 2022. Sergio, ¿quieres comentar? Bueno, en cuanto a la primera parte de la pregunta,
Nos vemos limitados también por el material, como ya lo dijo el doctor Vaquera, pues los pacientes solicitan su material. De hecho, se diluyó mucho mi base de datos porque tuve que ir excluyendo pues pacientes que estaban pues en nuestros registros, pero que ya se habían llevado el material o que no estaba completo, etcétera. Entonces, pues bueno, pasando a la segunda parte de la pregunta, eh, por cuestiones de tiempo, bueno, cuando presenté la tesis con mis sinodales y el doctor Vaquera, pues me tardé cerca de 1 hora y media en presentarlo, entonces sí tuve que recortar un poquito la información, pero pues bueno, en cuanto a las pruebas estadísticas que vimos, sí se notó pues un cambio importante entre la clasificación 2010 de la 2019. Eh, Incluso, bueno, es importante y en algún momento lo mencioné con mis profesores que podríamos ampliar esta base de datos quitando de alguna manera o modificando a conveniencia los criterios de inclusión en el estudio, porque, pues bueno, en realidad en los casos que tenemos de carcinomas neuroendocrinos en tracto digestivo en general, pues son muy escasos. Podríamos a lo mejor, pues hacer una base de datos que incluya tumores bien diferenciados y hacer bien esta comparación entre, pues bueno, si en los que se clasificaron previamente al 2019, pues qué tipo de tratamiento recibieron para ver, pues en efecto, cómo les fue a estos pacientes con tratamientos que no eran, pues basados en análogos de somatostatina, sino en quimioterapia. Eh, ¿Qué ¿Sabes más? cómo le fue al paciente a los 20 minutos? Ah, sí, exacto. Ese paciente pues sigue por ahí. No recuerdo con exactitud pues la última nota que tiene, pero es relativamente reciente. De hecho, en todos los casos que analicé, el único del que tenemos una muerte registrada por el padecimiento pues de la neoplasia neuroendocrina, pues bueno, se excluyó del estudio porque no teníamos material disponible y bueno, por eso fue que no hicimos las curvas de supervivencia. Pero pues sí, me parece que es muy, muy importante hacer esta mención de que pues la mayoría de los pacientes, aún los que se excluyeron del estudio por no tener suficiente material histológico, pues la mayoría de ellos están, pues todavía viven o bien se fueron a tratar a otro lado, pues no sé, tal vez a la Mayo o en algún lugar de los que normalmente nuestros pacientes pues van a recibir tratamiento, ¿no? En los 80s, uno diagnosticaba carcinoide y no podía decir absolutamente nada. No había más que esperar a que el paciente desarrollara una metástasis o no la desarrollara. Pero siempre había incertidumbre respecto al pronóstico de estos tumores. No sé si hay algún otro comentario, doctor, si le contestaron las preguntas los muchachos. Bueno, si no, ya son las 8 de la mañana. Les agradecemos mucho, como siempre, su asistencia. No sé si hay anuncios que hacer, Luis, por parte de la Sí, asociación. les haremos llegar sus cartas de participación a los doctores y pues avisarles de la siguiente sesión, Clínica de Fertilización Asistida, un proyecto en evolución por el doctor Navarro Martínez el 30 de septiembre. También el comité de cursos ha desarrollado un QR para facilitar la recepción de los registros de cursos. Ya lo pueden hacer escaneando el QR. Si quisieran hacer un evento aquí, pues hay que registrarlo. También avisarles de la próxima semana, tenemos ya el taller de ECMO y simulación y casos clínicos, ahí en el Centro de Desarrollo. Y pues también el 2 y 3 de octubre vamos a tener el Simposio Internacional de Neurología Neonatal. También los invitamos. Y el 25 de octubre, el primer curso de Medicina Perioperatoria Integral. Los esperamos también y pues se da un pequeño manual. Bueno, pues nos vemos el próximo martes. Que tengan un buen día.